El día de mañana vamos a tener un ejercicio de parlamento abierto. Vamos en punto de las 10 de la mañana en el Auditorio Berto Castillo, en el B tercer piso, a tener un foro sobre lo que es la donación de órganos y su trasplante. Están conmigo especialistas, doctores, que van a estar el día de mañana precisamente exponiendo pues todo su conocimiento, y nosotros hemos presentado esta iniciativa porque se objetó, prácticamente ya era un hecho, la aprobación de la donación presunta de órganos. Sin embargo, en el camino aparecieron objeciones de parte, objeciones legítimas, y nosotros recogimos esas observaciones, esas inquietudes, y estamos presentando una iniciativa mucho más sencilla sobre el tema de la donación de órganos. ¿Nos quieren pasar aquí? ¿A quién le voy a dar el uso de la voz? ¿A ti, doctor? ¿O quieres decir algo tú? Bueno, están conmigo los especialistas y precisamente se está planteando una iniciativa mucho más simple, más sencilla, donde básicamente lo que se está diciendo es: todos los ciudadanos nos convertimos, a partir de que entre en vigor la legislación, en potenciales donadores de órganos, y todos aquellos que no quieran, simple y sencillamente, sin ninguna necesidad de formalidad alguna, van a hacer respetada su voluntad. Incluso se está hablando que los familiares directos, si ellos recogieron la voluntad de su familiar, con ese solo hecho no serán considerados como potenciales donadores de órganos. ¿Por qué potenciales donadores de órganos? Nos dicen los doctores que, pues, así un servidor quiera ser donador, si no cuento con el perfil para poder ser donador, así yo quiera entregarle mi corazón a otra persona, no va a poder ser. Por eso es potencial donador. No podemos convertirnos por ley en donadores, porque no es así. Tiene que haber un especialista que determine que efectivamente calificamos para poder donar. Entonces nosotros, esta iniciativa, lo único que estamos planteando es que es un cambio de visión, es un cambio en el que reconocemos la naturaleza humana solidaria y generosa, y que a partir de aquellos que no deseen, pues simplemente sea respetada. No se les va a juzgar, no se les va a condenar, no se les va a siquiera cuestionar. Es más, no se pide que motiven por qué no quieren serlo. Simplemente estamos siendo muy conscientes de las creencias que hay, de las religiones también, pero la ley y la sociedad, y nosotros desde la Cámara de Diputados estamos conscientes en que hay un tema que abordar, que muchas personas que están necesitando un riñón, que requieren un corazón, que requieren algún tipo de órgano, tienen derecho a poder vivir. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y creemos que somos más los que estamos dispuestos a entregar esa parte de nosotros con tal de darle esperanza a aquella persona que está viviendo una situación complicada, aquella persona que depende de ese órgano. Nosotros podemos, los que deseemos hacerlo, darles esa vida, y esperemos que vaya cambiando los valores a partir de que esta ley no hace otra cosa más que reconocer la naturaleza solidaria, fraterna y generosa de nuestro pueblo, y a la vez va a ser respetuosa de las creencias y de los credos religiosos que pudieran apreciar esta definición como contraria a lo que dicta sus escrituras o sus credos. Eso es lo que nosotros creemos que esta iniciativa va a pasar, a partir de que es mucho más sencilla. En una sentencia podemos definirla como: por ministerio de ley seremos todas las personas potenciales donadores de órganos, y aquellos que no queramos serlo, con el simple hecho de manifestar nuestra voluntad, dejaremos de ser potenciales donadores de órganos. Le doy el uso de la palabra al doctor cardiólogo
Sergio García Ramírez. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con los medios. Fíjense que la intención de la iniciativa queda bastante clara, en contraste con una minuta que se publicó se discutió en algún momento en el Senado de la República, donde lo que se buscaba es de que las personas fuéramos prácticamente de manera obligada, por llamarlo de alguna forma, donantes de órganos. En esta iniciativa lo que se busca es que seamos, sencillamente que se reconozca que podemos eventualmente donar nuestros órganos si las condiciones biológicas, si las condiciones de nuestra muerte, si las condiciones de los hospitales, si se dispone de médicos especialistas, de tecnología, permite que una persona pueda donar órganos. Sabemos, y ahorita los expertos nos van a hablar de eso, sabemos que existe en México un déficit muy importante de órganos que impide que muchas personas puedan tener acceso a mejor calidad de vida. Tan solo el tema de la donación de corazón, del trasplante cardíaco, del renal, es un problema en verdad grave en nuestro país, lo que incluso ha encarecido algunos segmentos de la atención médica, por ejemplo, el tener acceso a los mecanismos para mantener a una persona viva que tiene falla renal, a la diálisis, por ejemplo, son mecanismos extremadamente costosos, le cuestan mucho al sistema de salud y tal vez sería más económico eventualmente trasplantar un riñón a una persona para poder mejorar su calidad de vida y obviamente desimpactar los enormes gastos que hay en materia de gastos en salud en este rubro. No se está buscando en esta iniciativa, repetimos, que las personas obligadamente se vuelvan como un mercado de órganos. No, de ninguna manera. Lo que se busca es que las personas de manera solidaria, humana, se reconozca la capacidad que tenemos como seres biológicos de poder darle una oportunidad, una vez que nosotros fallecemos, darle una oportunidad de vida, de mejor calidad de vida a otras personas. Vuelvo a insistir, existe un déficit de órganos en México impresionante, en contraste con la minuta del Senado, donde se regulaban aspectos muchísimo más detallados. Lo único que se busca en esta iniciativa es reconocer que somos donantes potenciales. Podemos serlo si las condiciones de nuestro fallecimiento lo permiten, si hay capacidad técnica, capacidad económica, capacidad de infraestructura para poder conseguirlo. Pero creo que esto, desde mi óptica como médico cardiólogo, creo que esto abre la posibilidad, de verdad abre una esperanzadora posibilidad para muchas personas por este pequeño problema de que tienen que aclarar su voluntad de ser o no donadores, ha limitado este tipo de oportunidad de que otros puedan beneficiarse de órganos que obviamente no van a ser útiles para una persona que fallece. Pero para entrar más en detalles también, pues tenemos a la coordinadora, nos acompaña la coordinadora de donación de órganos del Hospital General de Cuautitlán, la licenciada en Enfermería Consuelo Estrada Reyes, que nos va a hablar muchísimo más de esta carencia de la que les estoy hablando, con más datos y seguramente va a fortalecer la iniciativa que nos presenta el diputado Alejandro Robles. Buenos días, gracias por la invitación. Es un poco complicado para todos hablar de donación de órganos. Hace un momento, haciendo reflexión, comentaba que quiénes van a estar en contra de donar un órgano y quiénes van a estar a favor. Lógicamente, si yo le pregunto a una persona que necesita un órgano, pues lógicamente ella va a estar a favor. ¿Quiénes son aquellas personas que van a estar en contra? Aquellas que no tienen ese pensamiento, ni siquiera el de donar, sino el de decir, yo voy a donar porque alguien se va a beneficiar, sino porque piensan que este tipo de programa a los que ayuda son a los que más tienen. Ese no es el propósito. El propósito es que más gente se vea beneficiada con este tipo de programas, como es la donación de órganos. Y me da
Me da mucho gusto poder expresar esto ante ustedes porque como coordinadora de donación de órganos somos los primeros que nos percatamos de estas carencias, somos los que enfrentamos a la familia para hacer una petición de donación de órganos, somos los que sabemos hasta dónde podemos llegar dentro de un área hospitalaria para poder llevar a cabo un proceso de donación y de procuración de órganos y también de tejidos, ¿sí? Debemos estar dentro del mismo rubro de que sabemos de que los órganos salvan vidas. Eso es la característica primordial. Y la otra característica es que los tejidos ayudan a mejorar la calidad de vida, ¿sí? De todos, a nivel mundial, no nada más aquí. Entonces, ¿qué les podemos decir? Pues bueno, nos enfrentamos a tantas carencias, nos enfrentamos a toda la idiosincrasia de la familia, que el miedo que tienen porque piensan que todo no se hace dentro del marco jurídico. Dentro del marco jurídico y las leyes que se quieren modificar, que son el artículo 320 de la Ley General de Salud, en su artículo 14, es el 320 y el 321, en esto dice que nosotros somos donadores tácitos hasta que, ¿cómo les podría decir? Tenemos un modelo muy comparado con el de España, no tenemos el primer lugar, pero estamos trabajando en eso como coordinadora de donación. Ni siquiera le puedo decir que es la infraestructura la que nos está condicionando a que no haya donaciones. Son muchos los rubros, como ya lo comentó el doctor García, que nos impide que la familia quiera donar o que yo quiera ser donante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos hay muchos mitos dentro de todo este programa, como lo es los religiosos, como es si llego grave no me van a atender, van a preferir darme el tiro de gracia antes de quererme atender porque necesitan órganos. ¿Cuál otro? Creo que estos son los que tienen un poquito más de impacto, tanto lo que marca la religión, lo que es no me van a atender, son lo que más hemos nosotros escuchado como coordinadores, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes, ¿puedo invitar a alguna pregunta? Al final, okay. Al final, licenciada. Pues les podría dar una y mil razones el por qué debemos de ser donantes. Lo principal, sin donante no hay trasplante. No puede existir una persona que crea en un trasplante, pero que no quiera ser donante, ¿sí? No puede ser posible que exista una persona que diga, no quiero ser donante, pero sí necesito un órgano para poder vivir. Eso es lo que debemos de poner en una tabla para analizar y poder llegar a una conjetura como lo es el marco jurídico que tenemos reconocido dentro de este panorama para que cada uno de nosotros pueda dar pues nuestra opinión o nuestra decisión al final de cada uno de estos acontecimientos que cubren lo que es el programa de la donación. Ay, perdón. Y para platicar acerca de otro problema que es el trasplante cardíaco en México. En México existe una tecnología y existen especialistas que en verdad son brillantes en materia de trasplante cardíaco. No olviden que México es el país que tiene uno de los mayores índices de mortalidad cardiovascular. Es muy importante, en México hay mucha insuficiencia cardíaca, hay mucha diabetes, hay mucha obesidad, hay mucha hipertensión, y esto hace que las personas tengan una falla cardíaca mortal, generalmente. Y para platicar acerca de esto y del impacto de la donación y del impacto del trasplante cardíaco, tenemos al doctor José Ángel Cigarroa. Él es experto en trasplantología, él se encuentra en el ISSSTE, entonces él nos va a platicar acerca de este tema. En el IMSS, perdón, amigo. Muy buenos días a todos, no es el problema. Doctor García, muchas gracias por su presentación. Y como bien dice, yo soy el doctor José Ángel Cigarroa y mi hospital es el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, dando pie también a lo que él comenta,
Definitivamente en nuestro país las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y de ahí, parte de lo que deriva esto son los factores de riesgo cardiovascular. Y esos factores de riesgo cardiovascular son sencillamente la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, entre otros, como los más importantes. Si nosotros partimos que conocemos esos factores de riesgo, lo primero que debemos hacer es pues evitar que esas enfermedades estén descontroladas y por supuesto que más pacientes lleguen al infarto, a la insuficiencia cardíaca y por ende requieran un trasplante. Si lo vemos de una perspectiva, prevenir siempre es más barato, ¿sí?, que curar. Entonces, sin embargo, habrá pacientes como aquellos con cardiopatías congénitas que van a requerir un trasplante, pacientes que tienen una tumoración cardíaca que van a requerir un trasplante, es decir, el trasplante va a haber pacientes, aunque nosotros hagamos la prevención, siempre va a existir pacientes que requieran de un trasplante cardíaco. En nuestro país, el principal trasplante o el número 1 que se realiza es el trasplante de córnea, seguido del trasplante renal, en tercer lugar el trasplante hepático y por último, el cuarto lugar es el trasplante de corazón. En muchas ocasiones este trasplante de corazón, pues realmente podemos poner un antes y un después, antes de la pandemia y después de la pandemia. Realmente nosotros solamente en el país hay 7 centros actualmente con un programa de trasplante de corazón vigente. Por supuesto que se requiere más, pero no solamente es decir, vamos a trasplantar más en otros sitios. No, también tenemos que buscar infraestructura correcta, especialistas correctos para que se pueda ofrecer ese tratamiento, esa terapéutica con la mayor posibilidad de sobrevida. Les comento, la sobrevida que hay a nivel mundial en un trasplante cardíaco son 13.3 años. La sobrevida que nosotros tenemos en México alcanzamos el promedio de los 11 años. La sobrevida se limita a decir qué porcentaje de los pacientes sobreviven después de un trasplante a un año y generalmente a nivel internacional es de 83%. Nosotros tenemos, de acuerdo al último registro del boletín estadístico por el Centro Nacional de Trasplantes, tenemos el 78% de sobrevida a un año. Ahora, también si ustedes consultan ese boletín que se publicó en junio de 2022, también se establece que hay cerca de 574 centros en donde se puede realizar un trasplante de diferente índole, hepático, renal, corneal, cardíaco. Sin embargo, solo el 41% de esos centros está activo. Es decir, tenemos 59% de los centros inactivos, sin ninguna actividad de trasplante. En cuanto a donación, 416 centros con licencia autorizada para donación. ¿Cuántos tienen actividad? Solo el 32%, lo cual obliga a que muchos lugares también que tienen licencia, pues no están haciendo por diversas circunstancias como le quieran llamar. Sin embargo, nosotros, a la raíz de la pandemia, en nuestro país llevamos al momento reportados 23 trasplantes de corazón en el país. ¿Cuánto ha sido lo máximo que se han trasplantado? Si no mal recuerdo, son 43 trasplantes de corazón. En este momento contamos con 32 pacientes en lista de espera de corazón. ¿Por qué son pocos? Las principales listas que se encuentran en espera de un paciente que espera un trasplante son córnea, son riñón, en tercer lugar hígado, en cuarto lugar corazón y existen otras menos. Pero bueno, entonces nosotros lo que podemos decir y hablar es que estamos haciendo este trasplante cardíaco con una mayor seguridad para el paciente, con una mayor sobrevida y por supuesto a un paciente con esta característica que requiere un trasplante le cambia completamente la vida y tenemos hasta el 80% de los pacientes que se someten a un trasplante cardíaco que se incorporan a su actividad laboral, lo cual es bastante favorable. Así que, pues, muchas gracias. Y bueno, de igual manera, para platicarnos de la experiencia ahora en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, tenemos con nosotros al doctor Gerardo Mercado Leal. Él también está en el área de trasplantes y volvemos a destacarlo, esto con la finalidad de que nos vayamos dando cuenta de que esta iniciativa
puede abundar en beneficiar a muchísima gente que lo requiere, porque las cifras que nos presentó el doctor de verdad son muy tristes, es decir, muy poca gente se está beneficiando de esto, cuando México tiene un potencial acumulado para poder hacer más de este tipo de trabajo de trasplante. Así que, doctora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como menciona el doctor Cigarroa, sin duda alguna estamos muy atrasados en materia de trasplantes hasta el momento todavía. Realmente el número de personas que se benefician año con esta terapéutica es muy pequeña en relación con el número grande de personas que demandan este servicio. En materia, por ejemplo, de corazón, sabemos que alrededor del 2% de la población vive con insuficiencia cardíaca. De esta, un porcentaje pequeño pero significativo a final de cuentas van a desarrollar insuficiencia cardíaca avanzada, es decir, un problema del corazón tan avanzado que solamente puede ser tratado con el reemplazo de este órgano por un órgano sano. Esto es lo mismo para la enfermedad renal, para la enfermedad hepática, en donde los pacientes con enfermedad en estadios avanzados solamente van a encontrar respuesta en un trasplante para poder prolongar su vida de forma saludable. Los pacientes que se trasplantan en general son pacientes que tienen una expectativa de vida muy corta, alrededor de un año sin tratamiento correcto. Es el último eslabón que les queda para mantenerse con vida. Y cuando un paciente se enlista, tiene de alguna manera un tiempo en contra con el que tenemos que luchar para poder conseguir un órgano viable. Y todos los que estamos involucrados de alguna manera en estos programas sabemos lo desesperante o lo desafiante que puede ser para un familiar o para un paciente encontrarse en esta situación y no encontrar un donador viable en el tiempo y en forma que se necesita. De alguna manera, en los centros actuales se realizan alrededor de 30 trasplantes de corazón al año, siendo que la deficiencia de este servicio es mucho más grande. Entonces, tenemos en este momento, sin duda alguna, la posibilidad histórica de mejorar estas condiciones para nuestros pacientes. Sabemos que de alguna manera existen otras alternativas que se pueden considerar, como puede ser la terapia física, la rehabilitación, los fármacos avanzados, pero sin duda alguna nada de esto va a mejorar las condiciones del paciente como lo puede hacer el trasplante, que sin duda alguna se postula como una alternativa de tratamiento que puede regresar a los pacientes a la actividad diaria, cotidiana, los puede reintegrar a la vida laboral y que sin duda alguna les condiciona una mucho mejor calidad de vida en términos generales. Entonces, creo que sin duda alguna tenemos una gran posibilidad con esto, ya que todos nos ha tocado que muchas veces el principal limitante para que en el momento dado se pueda realizar el trasplante está condicionado porque el paciente no expresó en tiempo y en forma su voluntad con respecto a si ser donador o no en un momento dado. Muchas veces pensando en que tal vez nunca tendría la oportunidad de ser considerado en esta situación, pero de alguna manera tenemos la ventaja de poder en este momento tener ya una directriz avanzada en este sentido. Gracias, doctor. Y ahora otro aspecto importante del trasplante es el renal y el hepático, y la doctora Ana Berta García nos va a platicar de ello. Ella es una gran especialista en trasplantes, ella es cirujana, está adscrita a un hospital general, el Hospital General número 8, y seguramente nos puede platicar de la importancia que tiene que se aumente la posibilidad de que se pueda disponer de órganos. El costo de la diálisis, el costo de las enfermedades hepáticas en México es de verdad extremadamente elevado. Y aunque parezca simplista, como ya lo comentaron anteriormente el doctor Mercado, tal vez o seguramente el reemplazar un órgano a la larga pueda resultar no solamente en mejor calidad de vida para los enfermos, sino en una reducción del costo general de los gastos en salud en esta materia. Doctora, por favor. Muchas gracias. Pues en antesala de lo que ya comentaba el doctor Sergio García López, la importancia de sensibilizarnos ante la donación de órganos, principalmente en materia de trasplante renal, es porque independientemente de los costos que para el sector salud se evalúan en relación a la atención de los pacientes renales, es que hay una característica muy particular en materia de trasplante renal. Muchas personas han comentado la situación de que hay métodos alternativos
para atender la insuficiencia renal en los pacientes, y sí las hay, es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Independientemente de lo que cuesta atender a los pacientes, no es suficiente la calidad de atención que requieren a los pacientes que están en diálisis, es decir, solamente estamos contemplando un aspecto en el manejo de los nefrotóxicos y de los tóxicos para el cuerpo en general, pero se nos está olvidando que el riñón es un órgano altamente especializado y no solamente sirve para depurar, para filtrar, sino que también es esencial para la síntesis de hormonas como la vitamina D, que malamente le llamamos vitamina, pero es una hormona que interviene en muchísimos procesos metabólicos y sobre todo produce un daño secundario a nivel óseo en estos pacientes, también de pérdida de material dental, y también disminuye mucho su capacidad reproductiva, y también es uno de los factores más importantes de ausentismo, ya sea a nivel escolar o laboral, y independientemente de lo que cueste el tratamiento dialítico, tiene un impacto directamente sobre el área laboral y las pérdidas que el ausentismo provoca. Asimismo, hacer un tratamiento sustitutivo parcial a las diálisis, eso hace que el paciente nunca tenga un buen nivel de vida, no alcanza una calidad de vida adecuada. Ahora bien, eso en cuanto al trasplante renal. Sin embargo, en cuanto al trasplante hepático, cada vez es más fuerte el problema que tenemos de la insuficiencia hepática, debido a que somos uno de los países que más enfermedad hepática por esteatosis estamos presentando. La primera causa de cirrosis hepática en México ni siquiera es el alcoholismo, es la esteatosis hepática, que lleva a la cirrosis por una fibrosis previa, y todos este tipo de padecimientos son altamente prevenibles, pero en los pacientes que padecen una insuficiencia hepática suelen tener una historia de gravedad y descompensación conjunta a todo el deterioro hepático que van sufriendo. Normalmente en el trasplante hepático tenemos contemplado como la emergencia absoluta cuando hay un caso de hepatitis fulminante, y eso es un código, nosotros le decimos 0, para activar el mecanismo de trasplante hepático. Sin embargo, no es la única causa que tenemos como insuficiencia hepática, digamos que es la emergencia del trasplante, pero en un futuro vamos a tener estadísticamente, como lo han comentado los doctores que me han antecedido, pues unas cifras muy importantes de pacientes que van a requerir el trasplante hepático. Desafortunadamente, la calidad de vida de los pacientes pues afecta también en todos los aspectos, y las estancias intrahospitalarias prolongadas son muy altas en cuanto a costos, con unos beneficios mínimos para el paciente y con riesgos también de otro tipo de padecimientos asociados a la atención médica. Entonces, sí es de suma importancia que actualmente se tiene registrado que para el trasplante renal estamos con una lista de espera de 12,765 pacientes en trasplante renal, y el porcentaje de donaciones, sobre todo de tipo de donación de fallecido, el año pasado llegó a una cifra de 34 a nivel nacional, esto debido al evento de COVID que tuvimos. Sin embargo, en todos los demás años anteriores, hasta contando el 2020, que era donde se estaban realizando las actividades de forma ordinaria en relación a los procedimientos y protocolos de trasplantes, incluso los trasplantes renales que teníamos era sobre todo más del 65% originados del donador vivo relacionado, y si nosotros contemplamos que es el vivo relacionado, padre, madre, hermanos, el que le dona riñones a su familiar, a su receptor, también estamos teniendo una gran cantidad de pacientes monorrenos que requieren también de cuidados importantes para ellos, para su salud, en relación a llevar hábitos de vida saludable, aunque se ha demostrado que no se delimita ni se deteriora
mejora su salud por el hecho de hacer un trasplante de órganos. Sin embargo, en relación a las muertes encefálicas que se tienen registradas, podrían aumentarse potencialmente los donadores para favorecer a este grupo que se tiene cada vez más elevado. Se tiene estadísticamente contemplado que para el año 2030 se tenga en la lista de trasplantes aproximadamente 15,800 pacientes en lista de espera. Entonces es importante que nosotros hagamos adecuaciones para que se pueda actuar de manera factible y que todos los protocolos de trasplante sean llevados a cabo con éxito y que podamos equipararnos a los protocolos exitosos que se tienen en Estados Unidos, en España y en China, al adecuar precisamente los rubros legislativos que les permite actuar con oportunidad y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Muy bien, gracias. muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos mañana en el foro. Muchas gracias.